Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1 de la clase de Sistemas Operativos 2. El día de hoy veremos el tema 3, consistencia y replicación. Bien, el tema que nos tocó exponer es el tema 3.2, modelos de consistencia centrada en el cliente. La consistencia se ha explicado en el contexto de las operaciones de lectura y escritura sobre datos compartidos disponibles mediante memoria compartida, una base de datos compartida o un sistema de archivo. Todo esto de manera distribuida. Una suposición importante es que procesos concurrentes pueden actualizar simultáneamente el almacén de datos y que es necesario proporcionar consistencia ante dicha concurrencia. La mayoría de las operaciones involucran la lectura de datos. Ser capaz de manejar operaciones concurrentes sobre datos compartidos mientras se mantiene la consistencia secuencial es fundamental para los sistemas distribuidos. 3.2.1 Consistencia momentánea. Los almacenes de datos que son momentáneamente consistentes tienen la propiedad de que, en ausencia de actualizaciones, todas las réplicas convergen en copias idénticas unas de otras. En esencia, la consistencia momentánea solo requiere la garantía de que las actualizaciones se propaguen a todas las réplicas. Los conflictos de escritura a escritura. Con frecuencia, son fáciles de resolver cuando se asume que solo un pequeño grupo de procesos puede realizar actualizaciones. La implementación de la consistencia momentánea es, por tanto, barata. Los almacenes de datos consistentes momentáneamente funcionan bien siempre y cuando los clientes siempre accedan a la misma réplica. Sin embargo, los problemas surgen cuando un periodo corto se accede a réplicas diferentes. El usuario móvil accede a la base de datos conectándose de manera transparente a una de las réplicas. En otras palabras, la aplicación que está en ejecución en la computadora portátil del cliente no se percata de en qué réplica opera realmente. Como se muestra en la imagen, aquí dice el cliente se mueve hacia otra ubicación y se conecta de manera transparente con otra réplica. Aquí como se muestra que está el portátil, la computadora portátil se va a la otra computadora y aquí dice las réplicas necesitan mantener una consistencia centrada en el cliente. Red de área amplia, como se muestra aquí, que es hasta la nubecita. Las operaciones de lectura y escritura, que es alrededor del círculo, que está en la red de área de amplia. La base de datos replica y distribuida. Como que dice aquí en la imagen, dice el principio referente a un usuario móvil que accede a diferentes réplicas de una base de datos distribuida. El ejemplo anterior es típico de almacenes de datos momentáneamente consistentes y se origina por los que los usuarios en ocasiones pueden operar sobre réplicas diferentes. El problema puede aligerarse introduciendo la consistencia centrada en el cliente. En esencia, la consistencia centrada en el cliente proporciona garantías para un solo cliente con respecto a la consistencia de acceso al almacén de datos de ese cliente. 3.2.2 Lecturas monotónicas. Se dice que un almacén de datos proporciona consistencia de lectura monotónica si se cumple la siguiente condición. Si un proceso lee el valor de un elemento de datos X, cualquier operación de lectura sucesiva sobre X que haga ese proceso devolverá siempre el mismo valor o un valor más reciente. En otras palabras, la consistencia de lectura monotónica garantiza que, si un proceso ha visto un valor de X al tiempo t, nunca verá una versión más vieja de X en un tiempo posterior. El siguiente tema es 3.2.3, estructuras monotónicas. Es importante que las operaciones de escritura se propaguen en el orden correcto hacia todas las copias del almacén de datos. Esta propiedad se expresa en consistencia de escritura monotónica. En un almacén con consistencia de escritura monotónica se cumple la siguiente condición. Una operación de escritura hecha por un proceso sobre un elemento X se completa antes de cualquier otra operación sucesiva de escritura sobre X realizada por el mismo proceso. Completar una operación de escritura significa que la copia sobre la cual se realiza una operación sucesiva refleja el efecto de una operación de escritura previa realizada por el mismo proceso, independientemente de dónde se inició la operación. La consistencia de escritura monotónica y las operaciones de escritura de este proceso se realizan en el mismo orden en que iniciaron. 3.2.4 Lea sus escrituras.
Se dice que en un almacén de datos proporciona consistencia, lea sus escrituras si cumple las siguientes condiciones. El efecto de una operación de escritura hecha por un proceso sobre un elemento de datos X siempre será visto por una operación de lectura sucesiva sobre X, hecha por el mismo proceso. En ocasiones, la falta de consistencia, lea sus escrituras, se experimenta cuando se actualizan documentos web y posteriormente se vean los efectos. La consistencia, lea sus escrituras, puede garantizar que si el editor y el navegador se integra en un solo programa, el caché se invalida cuando la página es actualizada, por lo que el archivo actualizado es traído y desplegado. 3.2.5 Las escrituras siguen a las lecturas. El último modelo de consistencia centrada en el cliente es uno en el que las actualizaciones se propagan como resultado de operaciones de lectura previas. Se dice que un almacén de datos tiene una consistencia. Las escrituras siguen a las lecturas y cumplen con lo siguiente. Se garantiza que la operación de escritura de un proceso sobre un elemento de datos X se sigue a una operación de lectura previa sobre X, efectuada por el mismo proceso ocurrirá en el más reciente valor de X que se leyó. La consistencia, las escrituras siguen a las lecturas, pueden utilizarse para garantizar que los usuarios de una red, de un grupo de noticias vean el anuncio de una respuesta a un artículo, solo después de que han visto el artículo original.